El apóstol Pablo, hemos oído muchas veces, escribió desde la prisión en Roma varias cartas, 4 de ellas, ¿verdad? Por lo menos son las que tenemos, y en una de ellas, las cuales escribe a la iglesia en Filipos, pues habla de una iglesia donde hay amor, gozo, hay paz. Es una iglesia modelo, quizás no como la que se describe en Efesios, ¿verdad? Pero era una iglesia la cual había compartido muchas cosas con el apóstol Pablo, entre algunas de ellas era el sostenerlo económicamente, ¿verdad? Varias veces le mandaron la iglesia de Filipos, le llevaron sostenimiento económico. Y él les escribe sabiendo todo lo que está pasando. Es una iglesia que está bien, pero hay una nube allí, una nubecita que puede causar problemas, ¿verdad? Y lo miramos allí en el capítulo 4 de esta carta, y los primeros 4 versículos. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, dirigiéndose a la iglesia, ¿verdad?, les dice principalmente a dos mujeres, ¿verdad? 2 mujeres. Dice: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y la pequeña nubecita que hay ahí que pudiera interferir para el desarrollo o para estorbar a la iglesia allí en Filipos. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y luego le pasa o habla de otras personas. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Era una iglesia en la que había mucho gozo, pero había esa pequeña nube de zozobra, y se está dirigiendo a la iglesia en Filipos para que estén unidos a pesar de las diferencias. Este es nuestro tema en esta mañana: unidos a pesar de las diferencias. Evodia y Síntique. Dicen algunos que Evodia significa perfume y Síntique afortunada. Miramos que lucharon con el apóstol Pablo, como lo dice, ¿verdad? Fueron mujeres y muchos colaboradores que menciona allí, nada más en plural, que estuvieron trabajando con él para la obra allí en Filipos. Y la iglesia creció, y la iglesia tenía mucho gozo. Creo que esta carta, dicen algunos, que es la donde se mencionan más veces el regocijaos en el Señor, ¿verdad? Sin embargo, el apóstol Pablo no expone la queja con las hermanas, ¿verdad?, sino que les ruega, ¿verdad?, que sean de un mismo sentir. En el versículo 5 del capítulo 2 leemos precisamente esto: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir debe de estar siempre en la iglesia. No solamente allá en ese tiempo cuando Pablo escribe a los filipenses, sino hoy a la iglesia aquí en Bueslaco, a la iglesia en cualquier parte del mundo.
Vamos a ver unos 3 asuntos, si tenemos, sí tenemos tiempo de mirar estos, a lo mejor en menos tiempo del que está allí anotado. Pero el primero es el origen de las diferencias entre hermanos. El origen de las diferencias entre hermanos. Dice el versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas mujeres trabajaron con mucha sinceridad con el apóstol Pablo, pero quizás había un falso orgullo en quién, no lo sé, ¿verdad? Pero a lo mejor en las dos, ¿verdad? Un falso orgullo, soberbia, a lo mejor el deseo de tener la razón y estar siempre en primer lugar, ¿verdad? Y cuando no, o queremos, o quieren, no solamente las mujeres, ¿verdad? Pero también varones, ¿verdad? Cuando queremos que nos vean, ¿verdad? Que estamos haciendo tal o cual cosa, ¿verdad? Y esto ha sucedido siempre en el pueblo de Dios. Siempre va a existir un orgullo falso, ¿verdad? Una soberbia, ¿verdad? Un deseo de tener razón siempre y de estar o de querer estar siempre en primer lugar. Allá en el Antiguo Testamento, en el capítulo 12 de Números, ¿verdad? Versículos del 1 al 10, ¿verdad? Allí María y Aarón, ¿verdad? Hermanos de Moisés, hablaron contra Moisés. Él había tomado por esposa a una mujer que se llamaba Cusita, o era de un pueblo Cusita, ¿verdad? Y dijeron, ¿verdad? Nada más por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Allí había soberbia en Aarón y en María. Y luego aclara aquí, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, ¿verdad? Y Dios les dice que salgan fuera del tabernáculo a Moisés, a Aarón y a María. Y desciende Jehová en la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y allí miramos, ¿verdad? El castigo que hubo contra María, ¿verdad? Por esa soberbia. ¿A poco nada más Dios habla por medio de Moisés? También habla por nosotros. Y eso pues era una soberbia, era un falso orgullo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en la carta tercera de Juan, la carta segunda y tercera tienen solamente un capítulo, ¿verdad? Y así que en el versículo 9, ¿verdad? De esta tercera carta, no segunda, ¿verdad? Tercera carta, dice la escritura, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos reciben. ¿Se fijan ustedes ahí la soberbia, el orgullo,
Probablemente era uno de los primeros miembros, ¿verdad? A lo mejor era el predicador y se tomaba esa atribución de escoger o de elegir quién podía hacer esto. Si ustedes leen, siguen leyendo, van a mirar esa soberbia que hay en él. Dice en el versículo 11, amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Es decir, está hablando allí lo contrario de Diótrefes. Está hablando, está exaltando a este hermano. Entonces, en las congregaciones a veces hay hermanos, ¿verdad?, que por su jerarquía, a lo mejor por su conocimiento, por estudios o por su posición social, a lo mejor tiene dinero, ¿verdad? Puede creerse alguien superior a los demás, pero no, todos somos iguales, ¿verdad? Cuando hay celo por la obra sin amor, ¿verdad? Ambas, ¿verdad?, querían, o en este caso, regresando a estas dos mujeres, ¿verdad? Tenían celo por la obra, sí, ¿verdad? Pero ambas querían servir cada una sobre la otra. Yo esto, yo aquello, yo más allá, ¿verdad? Miramos también un celo por la obra, ¿verdad? En el Antiguo Testamento también en el libro de Números, pero en el capítulo 11, ustedes, bueno, sí lo leyeron ya, ¿verdad? Pero la gente, el pueblo de Israel ha pedido codornices y tienen, anhelan las cosas que dejaron allá en Egipto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y empezaron a haber problemas. De tal manera que Moisés se siente abrumado por el trabajo que tiene, ¿verdad? Que Dios le ha dado, y está desahogándose delante de Dios. Y voy a leer del versículo 12. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. Ellos querían carne, ¿verdad? Y Dios les dice, les voy a dar carne no por un día, no por 2, no por 5, no por 8, no por 10, les voy a dar por 30 días hasta que la carne les salga por las narices, ¿verdad? Y entonces cuando Moisés dice, ¿qué voy a hacer yo? Estás dándome esta orden, que cumpla esta petición. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Y yo no puedo soportar todo esto. Y entonces Dios le dice, nombra 70 ancianos para que aligeren tu carga. Y voy a quitarte del espíritu que está en ti, y eso que te quite a ti se los voy a dar a ellos. Y reúnenlos en tal lugar. En el versículo 21 es donde Moisés dice, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple o no. Entonces, pasa esto con los 70, ¿verdad? Y dice el versículo 26, y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento.
Y entonces un joven se escandalizó, ¿verdad? Y corre y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces sale Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, y le dijo, Señor mío Moisés, impídelo. Y Moisés le respondió a Josué, ¿tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Entonces, cuando le dicen esto a Moisés, ¿verdad? Josué sale y impídelo, no, que no profeticen. Cuando alguien por el amor a Jesucristo, por el amor a la palabra, a los mandamientos, y habla a alguna familia hoy en nuestros tiempos, les habla del evangelio, y cuando a lo mejor alguien se da cuenta y dice, no, que no lo hagan. Aquí está la palabra de Dios. Ojalá que todos predicasen el evangelio. Ojalá que todos recordaran esto cada día, cada vez que tengamos una oportunidad de hablar del evangelio. Moisés le dice a Josué, ¿verdad? Ojalá que todos profetizasen. Entonces, Josué tenía celo, tenía buen celo, pero estaba mal dirigido. Recordamos también en el Nuevo Testamento, en el capítulo 10 de Lucas, ¿verdad? Y Jesús llega con los discípulos a la casa de Marta y de María, ¿verdad? Y dice, yendo por el camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué es lo que hay allí? Marta servía mucho, pero se enojó sirviendo. Se enojó sirviendo. Ella también estaba oyendo la palabra, pero estaba sirviendo lo que preparaba, y María estaba allí oyendo a los pies de Jesús sus enseñanzas. Pero Marta estaba haciendo muy buen trabajo, estaba sirviendo, pero se enojó sirviendo. Cuando vamos a ir a tocar puertas o vamos a ir a dejar textos o panfletos, alguien puede también decir, este hermano o esta hermana no están haciendo el trabajo de servir, de ir a tocar puertas, de esto o aquello, ¿verdad? Pero siempre que se reúne la iglesia para ir y invitar a la comunidad, siempre hay personas que tienen otras labores dentro de la misma organización de ir y tocar puertas, ¿verdad? Entonces, algunas personas, ¿verdad?, que están en el calor, ¿verdad?, que están en el cansancio de caminar, ¿verdad?, y otros hermanos o hermanas están haciendo lo mismo, pero en distinto nivel, ¿verdad? Se enojan sirviendo y dicen, no, ellos no fueron a tocar puertas, ellos no salieron al calor, etc. Algo así, ¿verdad? Pero
lo que el apóstol Pablo está enseñando en el ejemplo de estas dos mujeres, ¿verdad? Es que unidos, debemos de estar unidos a pesar de la diferencia que podamos tener en la definición de ciertas tareas o de ciertos trabajos que debemos de hacer, ¿verdad? En ocasiones, a lo mejor peleamos, ¿verdad? No haciendo violencia, ¿verdad? Pero nos olvidamos de la palabra. Primera de Corintios capítulo 13 y versículo 3, y dice la escritura, el apóstol Pablo escribiendo, y si repartiese todos mis bienes para darlos a los pobres, y si entregare mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, si yo ando entregando panfletos y ando tocando puertas, ¿verdad? Y estoy fijándome en otras cosas, no tengo amor, ¿verdad? Eso que estamos haciendo no nos va a servir. No porque seamos malos, sino porque querer hacer bien la obra, pero sin ponernos de acuerdo. Punto número 2, ¿verdad? De esta predicación, de esta enseñanza, es el peligro de dejar las diferencias sin arreglarlas, sin que haya un orden en ello. Dice, regresando a nuestro texto de Filipenses, en el versículo 1, dice la escritura, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Si dos hermanos o dos hermanas están con diferencias por el falso orgullo, aunque estén trabajando para el Señor, ¿verdad? La iglesia se va a debilitar. La iglesia va a tener enseñanzas que van en contra del amor de Dios, en contra de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, por ese falso orgullo que podemos tener. Así que debemos de estar gozosos siempre. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, escribe el apóstol Pablo, estad así firmes en el Señor, amados. Si no pasa esto, vamos a debilitar el testimonio. Nuestro Señor Jesucristo, en la última noche que pasó con los apóstoles, ¿verdad? Él hace una oración, ¿verdad? Todo el capítulo 17 de Juan, pero vamos a ver solamente el versículo 21. Y está hablando allí, está pidiendo por la unidad. Dice en el versículo 17, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, si no hay unidad en la congregación, va a haber dificultades para la predicación del Evangelio. Va a haber debilidad en el crecimiento espiritual de los miembros. Así que necesitamos siempre, ¿verdad?, dejar fuera las diferencias que puedan existir, ¿verdad?, entre yo y los demás y yo, o entre todos, que haya diferencias entre nosotros. Cada uno de nosotros tenemos capacidades que a lo mejor otros no tienen la misma capacidad, o yo no tengo la capacidad de otros hermanos.
A lo mejor yo no tengo la capacidad del hermano Wally, del hermano Toño, ¿verdad? De sacar las palabras esas en griego y estar acomodando y luego traer la lección y muy clara la lección, ¿verdad? Pero eso no me va a provocar celos ni mucho menos, al contrario, ¿verdad? No va a haber una diferencia entre ellos y yo, ni entre ustedes y yo, no. Debemos de arreglar las diferencias. En ocasiones podemos decir o hacer un comentario o tener una actitud que a lo mejor ofende a alguien, ofendemos a alguien y se puede sentir aquella persona, Si no se aclara esa diferencia, ese error o ese malestar, ¿verdad? Va a crecer, ¿verdad? Hace muchos años, un hermano galdiano, ¿verdad? Estábamos platicando ¿verdad? Y luego de pronto se fue y no se despidió, ¿verdad? Y la siguiente vez que lo vi, le dije, esto que voy a decir, no sé si todos lo conozcan o no, ¿verdad? Pero allá en mi pueblo y principalmente allá en Porvenir, cuando éramos niños agarrábamos unos bichos verdes, se llaman mayates. Entonces, y había algunos que tenían la destreza de ponerles un hilo, ¿verdad? Y los traían volando, ¿verdad? Y se descuidaban, y se iban con todo y el hilo, ¿verdad? Y entonces, pues me salió y le dije a Galdeano, oye, ¿te fuiste como los mayates con todo y el hilo? Y se dio la vuelta y se fue, ¿verdad? Y le dijo a otro hermano, ¿verdad? Oh, porque aquí en ese tiempo esa palabra es como de doble sentido, ¿verdad? Aquí o en algunos lugares es de doble sentido. Y el hermano ya sabía esa costumbre. Dijo, no, el hermano no te dijo eso. Ya le explicó él, ¿verdad? Y cuando yo vi a Galdeano, ¿verdad? Le dije, hermano, cuando cometa yo una imprudencia contigo, dímela a mí, no lo digas por los demás. Para aclararlo, para que quite esa diferencia. Si no lo hacemos, ¿verdad? Va a quedar ese resquemor allí y va a ir creciendo. Y puede haber una separación, ¿verdad? Entonces, debemos de hacer todo para quitar todas las diferencias que haya. Las diferencias entristecen al espíritu, ¿verdad? O se puede detener la obra, ¿verdad? Ustedes, la semana pasada o la antepasada, en la penúltima confraternidad que fui, el viernes no pude ir, ¿verdad? Se leyó o se habló acerca del Salmo 133, ¿se acuerdan ustedes todos los que fuimos, verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Y luego dice, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, es un monte, ¿verdad? Allá en Palestina, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, ¿verdad? No contristéis al Espíritu, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 30 al 33, ¿verdad? Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y miramos, hermanos, ¿verdad? Que
que no tienen este sentir. Se olvida, no nos ponemos a pensar lo que hizo Jesucristo con nosotros. Si analizamos nuestra vida, ¿merecía yo que Cristo muriese por mí? No, hermano. Y sin embargo, Él murió por mí, y murió por ti, y murió por el pecado de todo el mundo. Nadie merecía eso, y sin embargo, Él lo hizo. Tercer asunto, el camino bíblico para la reconciliación. Y también está allí en Filipenses, ¿verdad? Capítulo 4, ¿verdad? Y versículos del 2 hasta el versículo 4. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora, esto es para nosotros. Ruego a cada hermano de la congregación en Bueblaco que sean de un mismo sentir en el Señor. Esas palabras son para nosotros, hermanos. Y son para cada congregación, son para cada hermano en Cristo, en donde quiera que se encuentre. En donde quiera que se encuentre. Dice el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Nos está diciendo a nosotros, ¿verdad?, que ayudemos, ¿verdad?, a aquellos que tienen esas diferencias y les hablamos y les hablemos con las Escrituras para que analicen, ¿verdad? Hablaba yo con una hermana hace semanas atrás, ¿verdad? Y le decía, hermana, ¿sabe usted cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es que todos nos salvemos. La voluntad de Dios es que todos nos salvemos. Pero que sea la voluntad de Dios que todos nos salvemos, no todos nos vamos a salvar. Porque depende de las instrucciones, depende del proceso que hay para venir y encontrar la salvación. La salvación no la podemos obtener más que en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que todos nos salvemos. Y le decía yo a la hermana, ¿usted quiere que tal o cual se pierdan? No. Si él no, entonces ¿qué tiene que hacer? Doblar, eliminar su orgullo. Si queremos que ese hermano, esa hermana también se salve, pero yo estoy interfiriendo en ello, debo de eliminar mi orgullo para ello, para no hacer caer. Hay muchos ejemplos, ¿verdad? Pero por ejemplo, el apóstol Pablo escribiendo, me parece que es la carta a los romanos, no estoy seguro ahorita en este momento, ¿verdad? Pero es en Corintios, ¿verdad? Algunos eran tan celosos de la palabra que cuando veían a algún hermano que estaba en contra, ¿verdad?, algo en contra, ¿verdad?, entonces se escandalizaban, ¿verdad?, y atacaban a ese hermano, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo escribe, ¿verdad?, y era por comer carne, ¿verdad? Pero esa carne que comían, como había mucha idolatría en todos los pueblos, ¿verdad?, los sacerdotes sacrificaban muchos animales. El pueblo llevaba animales a sacrificar, que los sacerdotes los sacrificaran. Y los sacerdotes, por ser sacerdotes, tenían derecho a cierta parte de la carne del animal que sacrificaban, ¿verdad? De tal manera que a veces tenían, pues, a lo mejor mucha carne que no se iban a poder comer y se iba a echar a perder. Entonces lo que hacían era, la vendían, y la vendían pues en la carnicería. Y entonces llegaba alguien a comprar carne, ¿verdad? Y
Y llegaba otro, ¿verdad? Y dame este y aquel y más allá. Y venía el hermano. Oye, esa carne fue sacrificada a los ídolos. Entonces el apóstol Pablo dice, si te dicen eso, ¿verdad? No te la comas. Por la conciencia. Pero no por tu conciencia, por la conciencia del otro. Entonces debemos de tener cuidado. Cuando hay algo que nosotros hacemos y que nosotros miramos que no está, digo, que no estamos ofendiendo a nadie, ni mucho menos a Dios, pero alguien tiene una idea equivocada de una enseñanza y nos dice, entonces no lo hagamos delante de él o de ella, ¿verdad? ¿Por qué? Por la conciencia, no la conciencia de él, sino por mi conciencia, ¿verdad? O al revés. ¿Sí? Yo no lo voy a hacer por la conciencia, pero la conciencia de la persona, ¿verdad? Para no ofenderla. Entonces debemos de tener nosotros cuidado. ¿O cómo vamos a quitar encontrar el camino de la reconciliación? Pues con la palabra, ¿verdad? Filipenses capítulo 4, versículo 2 al 4. Ahí, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, el primer paso, ¿verdad? Es buscar un mismo sentir. Un mismo sentir. ¿Y dónde dónde lo vamos a encontrar? ¿En el sentir de yo? ¿En el sentir tuyo? No. Vamos a buscarlo en el sentir del Señor. Otra vez, versículo 2, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no se aferró a seguir siendo él. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿cuál es el sentir que debemos de buscar? No el mío, no el tuyo, sino el sentir del Señor. El sentir del Señor, Él mismo nos muestra que tiene un grande galardón. Ahí si ustedes leen el versículo 9 de Filipenses 2, dice que Él fue exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla en cualquier lugar. El apóstol Pedro, cuando predicó al Sanedrín, ¿verdad? En Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cristo Jesús mandó un proceso que debe de tener el hombre para salvarse. Oír el Evangelio, creerlo, creer que Jesucristo es divino, que es Hijo de Dios, aceptar ese Evangelio, aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios, arrepentirse, ¿verdad? Bautizarse y permanecer firmes. Si hacemos eso, ya lo hicimos, gracias a Dios, pero los que no lo han hecho aún pueden hacerlo, ¿verdad? Es el camino para la reconciliación con Dios por nuestros pecados que nos apartaban de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de la reconciliación aquí en la iglesia cuando tenemos diferencias. Debemos de aceptar la ayuda de un mediador en la congregación, ¿verdad? No para salvarse, sino para quitar las diferencias, ¿verdad? Es decir, tenemos un malentendido, tenemos algo
algo que me está aquí adentro, ¿verdad? Y que no quiero que crezca, ¿verdad? Busque a un hermano fiel, a un hermano sabio, ¿verdad? Y expóngale lo que le molesta. Ore, estudie la palabra y luego, ya sea solo o junto con ese hermano, vayan con aquel hermano o hermana, ¿verdad? Y platiquen de eso que esa espinita, ¿verdad? No sé si ustedes hayan traído alguna vez alguna astilla en el dedo y no la pueden quitar, ¿verdad? Pero cómo molesta, y ahí está, ¿verdad? Y cuando por fin la sacamos, se acabaron los problemas. Hagamos eso. Ya sé que el único mediador para mi salvación es Cristo Jesús, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Pablo le está hablando a un señor, ¿verdad? Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y con muchos otros colaboradores. Y se quita el problema. Y la iglesia se afirma, se hace más fuerte y crece más. ¿Qué hacer? Dios mandó una orden para arreglar diferencias. Vamos a leer nada más esta cita, Mateo capítulo 18 y versículo 15 y 16. Dice la escritura: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Hay hermanos, ¿verdad? Que son tercos, ¿verdad? Y pues la iglesia tiene que tomar medidas, tiene que haber un castigo, ¿verdad? Y es comulgar, ¿verdad? Es apartarlo, es que nunca podremos impedir que alguien entre a escuchar la palabra de Dios, pero no le vamos a tener como hermano o como hermana si sabemos que no aceptan ninguna reprimenda de las escrituras. ¿Tienes orgullo? Humíllate. Santiago capítulo 4 y versículo 17, parece que lo presentó Toño en su clase. ¿Tienes celos sin amor? Lee 1 Corintios capítulo 13. ¿Estás relegado? ¿Estás para conciliar? Mateo capítulo 5, versículo 23 y versículo 24. Oremos por la unidad. No salgamos de la reunión con rencores contra hermanos. ¿Tienes que pedir perdón? Pídelo. No eres parte del cuerpo del Señor, la predicación es la invitación. Y hemos visto esta lección, ¿verdad? Unidos a pesar de las diferencias que tengamos. Vamos a cantar con ellos. Número 11. Primera y última estrofa. Número 11. Cantemos. Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Ahí podré yo descansar
al fiel amparo de su amor, muy cerca de mi Redentor. Seguro así lo encontraré, me guardaré del tentador y ya de nada temeré, ni dudas ni temor tendré, estando cerca de Jesús, rodeado siempre me veré con los fulgores de su luz, muy cerca de mi Redentor. Seguro así lo encontraré, me guardará del tentador y ya de nada temeré. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, para ir a Dios en oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, gracias le damos, Señor. Como siempre, Padre, agradecidos con la vida y la salud que nos concede, Señor. Agradeciéndole esta oportunidad, Padre, que nos ha dado el día de hoy, Padre, de estar congregados en su santo nombre, Padre, para así juntos llevar este culto de adoración para usted, Padre, uniendo nuestras voces para cantarle himnos de alabanza, Señor, uniendo nuestro pensamiento para recibir el estudio de su palabra, Padre, que han presentado nuestros hermanos, que han compartido con nosotros. Gracias por ello, Señor. Gracias por tantas bendiciones, Señor, que recibimos de parte de usted. Le damos también muchas gracias, Señor, por ese compañerismo de hermandad que siempre ha habido aquí en esta congregación, Señor. Síganos bendiciendo, ayudando, Señor, para ser un ejemplo para los jóvenes, Señor, que hay muchos jóvenes aquí ya en la iglesia, Señor, muchos jovencitos, Señor, para que siempre ellos estén también en esa armonía de hermandad, Señor. Gracias, Señor, por ello, Señor. Gracias por todo, Señor. También le queremos pedir, Señor, porque hay problemas de salud entre nuestros hermanos, Señor. Pedimos siempre por nuestro hermano Juan Weber, Señor, y le damos las gracias, Señor, por esa fuerza que le ha dado, Señor, para estar con nosotros también. También le pedimos por nuestra hermana Celsa, nuestro hermano Chávez, nuestro hermano Wally, nuestro hermano Antonio, nuestro hermano Hugo, Señor, por todo, Señor. Y también, Padre, le damos las gracias también, Padre, por esa recuperación que ha ido teniendo nuestra hermana Marta. Sígalo bendiciendo, Padre, para que pronto ya regrese a su casa con su familia, Señor. Ayúdela, Padre bendito. Padre Celestial, le pedimos también por nuestro hermano Blas, nuestra hermana, Señor, donde quiera que se encuentren bien, Señor. Padre, no nos queda más, Padre, que decirle que vaya con nosotros, acompáñanos a nuestros hogares, Padre, que lleguemos felices, contentos de haber estado en este servicio de adoración, Padre. Perdone nuestras faltas, Señor. Si hay algo que se me ha pasado, pedirle o agradecerle, usted conoce todo de nuestras vidas, Señor. Todo se lo pedimos en el bendito y glorioso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor.